Bienvenidos a este análisis del documento Intervención Educativa, Intervención Pedagógica y Educación, una mirada pedagógica, correspondiente a la asignatura de seminarios de la Intervención Educativa del Doctorado en Educación. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Hernández, quien a continuación realizará el análisis del documento. Iniciaremos por explicar qué es la intervención educativa y se define como este conjunto de acciones intencionales que se realizan para poder resolver una serie de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. Dentro de esta intervención educativa existe una suma interacción entre el sujeto agente, en este caso el educando y el educador. Se establece un lenguaje propositivo, el cual nos permite realizar una serie de acciones para lograr el objetivo y se actúa en orden a lograr un acontecimiento. Otro concepto que resalta el documento es la diferenciación que existe entre la intervención educativa y la intervención pedagógica, y define a la intervención pedagógica como la acción intencional que desarrollamos en las tareas educativas, en orden a realizar con, por y para el educando, atendiendo los fines y medios que justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y el funcionamiento del sistema educativo. En toda intervención educativa existe una mediación pedagógica, porque en toda intervención educativa hay un componente de conocimiento pedagógico que nace del estudio de la relación teoría-práctica y que no siempre tiene el mismo nivel de elaboración técnica. Es importante destacar que dentro de este proceso de intervención educativa, el sujeto puede autoeducarse a través de una educación informal, el cual nos permite entender cuál es la probabilidad de que exista el desarrollo de ciertas competencias técnicas en el caso de desarrollar un proceso en el que pueda mejorar a través de esta intervención educativa. El conocimiento que se obtiene cuando consideramos la educación como objeto de conocimiento resulta útil distinguir dos tipos de finalidades. Las finalidades intrínsecas están determinadas por lo que decide el sistema y sus contenidos en cuanto al conocimiento que se debe enseñar, y las finalidades extrínsecas. Si bien estas inciden específicamente en un contexto sociocultural que le permite al estudiante reconocer de manera valiosa los conocimientos. Parece razonable afirmar que una buena separación entre las finalidades intrínsecas y extrínsecas deriva de la distinción entre necesidad lógica de algo y necesidades psicológicas culturales de nivel socio-histórico en el que se da ese algo. ¿Cuál es el hombre educado de cada época? Ambos tipos de finalidades están sometidas a un carácter histórico. La intervención educativa es un problema de todos, ya que así la familia, la escuela y el Estado y la sociedad civil tendrán que intervenir en el desarrollo educativo y entender que la familia y la escuela son elementos claves para fortalecer el papel de la educación de los hijos. La familia, por decirlo en el sentido más clásico de la pedagogía, constituye el primer conjunto de estímulos educativos para la persona humana. Es la paidocenosis fundamental que estimula vínculos y que permite formar un todo determinante de un particular tipo de educación. La intervención educativa es un problema de todos. El objetivo básico de la pedagogía es hacer comprender que la educación, entendida en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. En este sentido, se tiene que establecer una intervención que salvaguarde, que
el sentido de la relación con el otro, es decir, el sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia. Esto implica un mayor compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos y miembros de la comunidad deben cumplirse en un marco legal territorializado. La educación es una tarea de carácter y sentido inherente a su significado. Cada uno de estos 4 modelos hablan sobre las posibilidades que existen al abordar la educación desde una perspectiva del conocimiento pedagógico. Como primer modo, tenemos a la dimensión general de intervención, la cual nos especifica que la inteligencia, la voluntad, la efectividad, el carácter y la personalidad siempre estarán integrados en la corporeidad. Por lo tanto, cuando existe una educación con sentido inherente, debemos de apostar por desarrollar este tipo de valores. La segunda es las áreas culturales, entendidas como áreas de experiencia. Aquí se debe construir experiencias que permitan hacer una intervención a fin de que cada educando logre decidir y realizar su proyecto personal utilizando experiencia cultural valiosa. El tercer modo es el de áreas culturales entendidas como áreas de expresión. Aquí la experiencia forma parte fundamental para la adquisición de maneras que puedan desarrollar competencias, y para ello hay que dominar las formas de expresión más ajustadas a cada área de experiencia cultural. Y por último, tenemos la educación cultural o permanente o general. Esta brinda que en cada intervención se apela por desarrollar un carácter que define la integridad, la personalidad, la axiología y el patrimonio de toda la educación. Finalmente, la educación debe, desde el punto de vista de la intervención, estar determinada con finalidades extrínsecas y metas educativas como área cultural condicionadas de manera sociohistóricamente respecto de lo que la educación en este ámbito a la altura de los tiempos en cada momento histórico y representa una finalidad intrínseca en cuanto a sus metas pedagógicas. Para poder apostar por una intervención educativa y pedagógica, el conocimiento hay que diferir entre 2 áreas, las culturales y las de conocimiento en la educación. En las áreas culturales se tiene como protagonismo el poder identificar, el conocer, enseñar y educar. Y en la educación se establece un determinado nivel de actitudes que puedan vincular al conocimiento en base a las áreas de enseñanza. Desde el punto de vista antropológico, la educación es cultura y por tanto tiene sentido afirmar que la función del profesional de la educación es transmitir cultura. El conocimiento de la educación marca el sentido de la mirada pedagógica, porque tiene que resolver en cada caso de intervención pedagógica retos de investigación en el estudio en relación a los hechos, decisiones, valores, elecciones, sentimientos, acontecimientos, acciones, ideas, creencias, con objetivo de lograr hábitos fundamentales en el desarrollo intelectual, afectivo y volativo del propio educando. Es decir, que la cultura forma parte integral en el currículo. La intervención pedagógica es siempre tecnoaxiológica, porque es una educación basada en valores que marca el carácter y sentido de la educación. Es una educación que ejerce un agente en una determinada intervención.
en base a sus áreas de experiencia. Y la educación siempre implica intervención técnica de más o menos nivel. Se toman decisiones técnicas en procesos específicos en determinados ámbitos de la educación. Para concluir, se considera que la intervención educativa se apoya específicamente de la pedagógica, puesto que ambas consideran elementos como la cultura, como la interacción social, el desarrollo con el entorno y el contexto, para poder definir las intervenciones óptimas en el proceso del educando. Muchas gracias.